Buenas noches, mi nombre es Rafael Izquierdo Rosas y actualmente estoy cursando el segundo semestre de la licenciatura en Arquitectura en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Se nos ha pedido que realicemos un video para la clase de materiales para la edificación que es impartida por el arquitecto Ángel Romero Luna, en el cual realizamos los cálculos de la cantidad de materiales que se va a llevar una zapata de cimentación. Esta zapata de cimentación se nos fue dada en una tarea anterior en la que solo calculamos la proporción del concreto que se va a llevar, pero también vamos a calcular en esta ocasión las varillas. Esta zapata, de las tres que se nos dio a elegir, he elegido la que tiene 200 metros de profundidad y unas especificaciones que al transcurso de este video voy a dar. Entonces, lo primero que se requiere para hacer una zapata de cimentación es algo muy conocido que se llama concreto. El concreto. ¿Y qué es el concreto? Bueno, es una mezcla de diferentes agregados. Esos agregados son de dos clases: agregados finos y agregados gruesos. Los agregados finos son el cemento, que es piedra pulverizada, y la arena. Y los agregados gruesos, pues es la grava. Entonces, el conjunto de estos agregados finos y gruesos nos dan el concreto en una reacción que la genera el agua. Entonces, por lo tanto, el concreto es una reacción que nos resulta en un hidrato. ¿Por qué? Porque el cemento, al estar en contacto con el agua, se hidrata y genera una mezcla, ¿no? Entonces, a esta mezcla, una vez ya endurecida, se le puede conocer como una piedra artificial. Artificial porque ha sido moldeada y creada por el hombre a las especificaciones, y al modelo que el hombre requiera para su uso. Entonces, el concreto tiene diferentes propiedades que en un momento voy a explicar, y una de ellas, y la más importante en este ámbito de la construcción, que todos los que trabajan y los que estamos en vías de trabajar en la construcción debemos conocer, se llama resistencia. Esta resistencia, que la conocemos como F'C, del concreto estándar para cimentación, debe ser de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esta debe ser la resistencia estándar para el concreto de cimentación en una vivienda. Vamos a trabajar como si fuéramos a construir una vivienda, porque dependiendo de la clase de edificación que se quiera levantar, bueno, la resistencia puede cambiar, porque no es la misma que vamos a utilizar para una casa que para un rascacielos como el Empire State o el Burj Khalifa de Dubái. Entonces, pero para fines prácticos de la clase, la resistencia estándar del concreto de cimentación debe ser de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, ¿cómo vamos a obtener esta resistencia estándar? Bueno, otra cosa muy importante al momento de preparar concreto es la proporción. Proporción. Esta palabra es muy importante porque es una relación de los materiales que se van a utilizar para que nos dé la resistencia estándar. Entonces, la proporción más acercada a la que se trabaja en la obra para fines prácticos de la clase es 1, 4 y un medio, 6 y 1 y un medio. ¿Sí? Esta va a ser la proporción que más o menos para fines prácticos de la clase nos va a dar esta resistencia. ¿Y cómo podemos leer esto? Bueno, muy simple. Este numerito de aquí representa al cemento. Este numerito aquí representa a la arena. Este numerito de aquí representa la grava. Y este numerito de aquí representa al agua. Como ven, la grava es mayor, es una mayor cantidad que la arena, porque si tuviéramos más arena que grava, pues la mezcla no serviría para
la utilidad que se le requiere. Entonces se dice más grava porque pues es piedra natural que nos va a dar el soporte que necesitamos para que el concreto sea lo suficientemente resistente para que nos dé 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Otra cosa muy importante que es necesaria en el ámbito de la obra es la presentación. La presentación es algo muy simple, es la forma en la que se comercializan, la forma en la que vienen envueltos o que se nos venden los materiales para la obra. Eso es muy sencillo. Entonces, la presentación, esto es básico, ¿no? Entonces, la presentación del cemento, más o menos como aquí la conocemos, es en sacos de cemento, muy sencillo. Pero un saco de cemento normalmente contiene 50 kilogramos. ¿Ok? Pero esto es para el cemento, ¿no? La arena, la grava y el agua se miden en otra unidad que en México tiene diferentes nombres, puede ser bote o puede ser lata, perdón. Una lata es algo más o menos como una cubeta de pintura, poco más, poco menos, dependiendo también qué tipo de cubeta se use, y eso es algo pues un poco más empírico, que no tiene tanta base científica, por lo menos aquí en México. Entonces, una lata estándar puede contener 19 litros, ¿ok? Pero, siempre hay peros, el concreto se trabaja en metros cúbicos, porque pues tiene ancho, alto y profundidad. Entonces se trabaja en metros cúbicos. Entonces en la escuela se nos ha enseñado que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Ah, pero esto es para el agua pura. El concreto es una mezcla, es una reacción química, es un hidrato. Entonces también genera, debido a que es espeso, hay mermas y hay diferentes factores que hacen que un metro cúbico de concreto no sea esencialmente 1000 litros. Estos factores pueden ser la fragua, que es el proceso de mezcla del concreto cuando se pone ya sea en la mezcladora o en el suelo, se pone el cemento, la arena, la grava, se le agrega agua y esto se mezcla, ya sea en el suelo o en la mezcladora, como he dicho, y a esto se le conoce como fragua. Entonces, durante la fragua, pues no podemos controlar la reacción química. Esto va muy de la mano con la pericia del maestro albañil o de los obreros que realicen el proceso de fragua. Entonces, aquí podemos perder una cierta cantidad de concreto. Otro factor con el que podemos perder concreto es con los rezagos. ¿Qué es esto? Bueno, pues el cemento puede quedar una pequeñísima capa, pero es importante, de cemento adherida ya sea al suelo, a la mezcladora, a la pala, a la cubeta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos genera una pequeña pérdida, pero a lo largo de la obra es una cifra importante de concreto perdido. Perdón. Y el último factor es el clima. El clima es muy importante al momento de realizar la fragua. ¿Por qué? Porque si el clima está muy caluroso, el agua se puede evaporar con mayor rapidez y la mezcla nos puede salir mal. Y aunque no es el caso común aquí en el estado de Tabasco, si la temperatura es muy baja, es decir, hay mucho frío, el concreto puede llegar a congelarse, lo cual pues nos puede echar abajo la pachanga y hacer que el concreto pues sea un reverendo desastre, ¿no? Entonces, estos tres factores nos van a hacer considerar a un metro cúbico como
1500 litros, más o menos, ¿no? Para que la proporción de error sea más o menos considerable, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esta proporción está en diferentes unidades. Estos tres son latas en litros y estos son kilogramos que vienen en sacos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuántos sacos de cemento se requieren para que nos dé 1 metro cúbico de concreto? Bueno, muy simple, ¿no? Entonces, sabemos que una lata estándar son 19 litros y que en la proporción que vamos a trabajar se necesitan 4.5 latas de arena. Entonces, 4.5 por 19 nos va a dar 85.5, ¿sí? Luego tenemos 6 latas de grava, 6 por 19, nos van a dar 114 litros. Siempre son litros, recuerden, son litros, Perdón, no la estaba escribiendo, son litros. Y el agua, 1.5 por 19 nos da 28.5 litros. Pero nos falta el cemento. ¿Cómo podemos hacer que el cemento que esté en kilogramos lo pasemos a litros? Ok, bueno, podemos considerar haciendo una división. 50 entre 19 nos da 2 puntos y fracción. Ok, pero no nos van a vender 2 puntos y fracción sacos de cemento en la tiendita. Entonces, para fines prácticos, un saco de cemento también va a ser igual a 2 latas. Entonces, ya que sabemos que más o menos son 2 latas, entonces 19 por 2, 38 litros. 38 litros, correcto. Entonces, esto nos va a dar 38 más 85.5 más 114 más 28.5, un total de 266 litros, más menos, ¿no? De el concreto que se va a llevar, ¿no? Entonces, ¿cómo saber la proporción de cemento que requiero para 1 metro cúbico de concreto? Ok, bueno, entonces hacemos algo muy simple. 1500 litros entre 266 litros nos va a dar 5.63 litros, ¿no? Bueno, pero vamos a ponerlo como sacos, ¿no? Entonces 5.6, perdón. Pero ¿qué sucede? En la tienda no nos van a vender 5.6 sacos de cemento. Y al maestro albañil no le vamos a decir que se necesita 5.6 sacos de cemento para 1 metro cúbico de concreto, porque el maestro albañil no se va a poner a medir 5.6 sacos de cemento. Entonces, para fines prácticos de la clase, vamos a considerar que para 1 metro cúbico de concreto se necesitan 6 sacos de cemento. ¿Ok? 6 sacos de cemento. Correcto. Pero entonces ya sabemos que para 1 metro cúbico de concreto son necesarios 6 sacos de cemento. De cemento. Correcto. Entonces, pero nos faltan los demás agregados de la proporción del concreto. Entonces, este número, 6 sacos, va a pasar a ser el común multiplicador de estos otros 3 para que la proporción de los agregados del concreto sea la correcta. Entonces, 6 va a multiplicar al 4 y medio. Entonces, 6
por 4.5 nos va a dar 27. Sí, ¿verdad? A ver, 6 por 4.5 son 27. 6 por 6 pues son 36. Y 6 por 1.5 son 9. ¿Ok? Más o menos, esta es la proporción que se requiere para 1 metro cúbico de cemento. Más o menos. No quiere decir que no haya pérdidas, o no quiere decir que en ocasiones se pueda necesitar un poquito más. Normalmente los albañiles piden un poquito más por aquello de que pues también esto va mucho a la pericia, a la habilidad de los albañiles o del maestro albañil al momento de realizar la fragua. Entonces, ya que tenemos la proporción de cuánto más o menos se lleva de materiales 1 metro cúbico de cemento, pues ya podemos realizar los cálculos de la zapata que se nos ha dejado de tarea, ¿correcto? Entonces, muy bien. Entonces la tarea es la siguiente. La tarea que se nos dejó es la siguiente. Tengamos siempre en cuenta que para 1 metro cúbico de concreto son necesarios 6 sacos de cemento. Okay. Entonces, se nos propone lo siguiente. Una zapata de cimentación que mide, aquí mide 80 centímetros, aquí mide 20 centímetros, acá mide 25 centímetros, ¿sí? Y por acá 20 centímetros. Ojo también, esta es una propuesta, un ejemplo de una zapata. Puede llegar a medir poco más, poco menos, todo depende también de los cálculos que se hacen para el momento de la edificación, pero esto es una parte en la que esta materia pues no se va a meter, porque lo que se requiere son los materiales nada más. Entonces, tenemos esto, la sección, porque pues nada más aquí tenemos el área, no tenemos aún el volumen, ¿no? La sección de esta zapata tiene estas medidas. Entonces, ¿cómo vamos a calcular los metros, el volumen de esta zapata? Bueno, muy simple. Tenemos que sacar primero el área, pero también aquí se nos da en centímetros y nosotros venimos trabajando con metros cuadrados y metros cúbicos. Entonces, para convertirlos a metros, se les agrega un punto y ya son .80 metros, que es lo mismo que 80 centímetros. Correcto. ¿Y cómo calculamos el área de esta zapata? Diciendo que tiene estas formas. Ah, pues muy simple. Listo. 2 rectángulos. Correcto. Ya que tenemos estos 2 rectángulos y sabemos las fórmulas que se requieren para calcular el área de estos rectángulos, que área es igual a base por altura, entonces tenemos que .25 metros por .20 metros nos da 0.05 metros cuadrados y .20 metros, que son estos, por .80 metros son 0.16 metros cuadrados. La suma de esto nos va a dar 0.21 metros cuadrados, pero seguimos trabajando con metros cuadrados. Aún no sabemos cuántos metros cúbicos de concreto va a necesitar esta zapata. Entonces, para la proporción, en las tareas que se nos dejó, fueron 3 tareas, de 3 propuestas diferentes de zapata. Yo he escogido la zapata que tiene una profundidad
de 200 metros. ¿Sí? Entonces, 0.21 metros, que es el área de la sección de la zapata, por los 200 metros, va a ser igual a 42 metros cúbicos. Esta va a ser el volumen de concreto que se va a requerir, para la construcción de esta zapata, ¿no? Entonces, ahora que ya conocemos el volumen de la zapata, podemos calcular la proporción de materiales que se va a llevar la construcción de esta zapata. Tenemos que la proporción es 1, 4 y 1 medio, 6 y 1 y 1 medio. ¿Ah? Entonces, ya sabíamos que 1 metro cúbico de concreto se lleva 6 sacos de cemento. Entonces, 42 metros cúbicos, ¿cuántos sacos se va a llevar? Simple regla de 3. X es igual a 42 por 6 entre 1. 42 por 6, 252. Ay, perdón, aquí era 1. 252 entre 1, 252. 252 sacos de cemento es lo que se va a llevar la construcción de esa zapata, ¿no? Entonces ponemos aquí en la proporción 252 sacos de cemento. Y como lo hicimos en el ejemplo anterior, este va a ser el común multiplicador para estos tres y que la proporción sea correcta. Entonces, 252 por 4.5, perdón, 252 por 4.5 nos da 1134 latas de arena. 252 por 6 nos da 1512 latas de grava. Y 252 por 1.5 nos da 378 latas de agua. Entonces, esto es el resultado. Para la cantidad de materiales que se requiere para esta zapata de 200 metros es 252 sacos de cemento, 1134 latas de arena, 1512 latas de grava y 378 latas de agua. Prosiguiendo, otro elemento que se necesita en la construcción, también como es el caso de la cimentación, es el acero. Acero. ¿Qué es el acero? Bueno, el acero es una aleación. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que es una mezcla de dos compuestos que nos da otro compuesto ya con propiedades de ambas partes. Entonces el acero se consigue mezclando hierro y carbón. ¿Sí? ¿Sí? Carbón o carbono, como lo queramos llamar, es lo mismo. Entonces, la presentación del acero. La presentación del acero. Presentación. La varilla de acero mide 12 metros. La varilla estándar de acero mide 12 metros. Tiene un diámetro, que es lo que voy a explicar en un rato, y tiene corrugaciones. Esas corrugaciones permiten, en pocas palabras, que el concreto se agarre al acero, a la varilla, y en todo caso hace que la varilla no se salga de su lugar. Si la varilla fuera lisa, podríamos correr el riesgo de que el acero se salga de su lugar y entonces la construcción pues puede resultar en un completo desastre, ¿no? Entonces, las corrugaciones de las varillas de acero son para que el concreto se pueda agarrar del acero. Entonces, otra cosa del acero es el grado.
Normalmente vamos a ver que el grado del acero estándar es de 42. Este grado nos indica su resistencia. Lo mismo que con el concreto, el acero tiene una resistencia. Esta va a ser dada por F'Y, que nos quiere decir que si un acero es de grado 42, su resistencia es de 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Correcto. Entonces, ya tenemos que las varillas de acero vienen de 12 metros. Tienen un diámetro que ahorita voy a explicar. Tienen corrugaciones, tienen un grado y este grado lo da la resistencia del acero. Ok. Como ya sabemos, las varillas tienen diferentes diámetros. ¿Qué sucede aquí? Nos tenemos que remontar a la historia, más específicamente a la revolución industrial, cuando se comenzó la industrialización, valga la redundancia, del acero. ¿Y cuál fue la sede de la revolución industrial? Inglaterra. ¿Y por qué es importante? Porque los ingleses usan el sistema inglés. Entonces, ellos miden en pulgadas y en pies. Y eso es a lo que nos vamos a referir. Una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Pero ¿qué pasa? Los diámetros de las varillas tienen una base 8, es decir, esto. Y tienen un número, cualquiera. Si tenemos 8 octavos, quiere decir que va a ser una pulgada. Entonces, una varilla de 8 octavos es una varilla de una pulgada, que es decir, tiene un diámetro de 2.54 centímetros. Esto es la base para esto. ¿Sí? Quedamos claros con eso, ¿no? Entonces, tienen un número las varillas. Tienen un número. Y ese número va a definir el diámetro. Normalmente se puede encontrar desde el número 2. Varillas del número 2. ¿Ok? Pero como son en base 8, imaginariamente aquí tienen un 2, ¿no? Tienen un 8, perdón. Pero esto ya lo debemos saber. Perdón, una disculpa. Un error. 2, correcto. Entonces, como sabemos que el número es 2 y va a ser 2 octavos, 2 octavos se puede simplificar. Entonces, el diámetro sería de 1/4 de pulgada. ¿Y en centímetros cuánto va a ser? 0.63 centímetros. Tenemos 3. La varilla del número 3 no se puede simplificar. Entonces, varilla de 3 octavos de pulgada son 0.95 centímetros su diámetro. Tenemos el número 4. Varillas del número 4. Estas también se pueden simplificar ya que tienen un 8, ¿no? Mitad de 4 es 2, mitad de 8 es 4. También tienen mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2. 1/2 de pulgada. Bueno, ¿cómo llegamos también a este diámetro? Lo siento, perdón, no nos estaba explicando. .54 entre 4, 0.63. Voy a acercarles para que vean. 0.63. Lo simplificamos a 0.63, correcto. Entonces va a ser lo mismo. 2.54 por 3 entre 8 nos da esto. Y así, entonces, la mitad de una pulgada son 1.27
centímetros. Varilla del número 5. No se puede simplificar. 5/8 de pulgada. 1.58 centímetros. Varilla del número 6. 6/8 de pulgada. Se pueden simplificar. 3/4. Su diámetro sería entonces de 1.9 centímetros. Varilla del número 7. No sé por qué razón, no me lo pregunten porque pues yo no lo sé, pero no existe. Y si existe, está hecha bajo pedido. Entonces, varilla del número 8 sería entonces la varilla de 1, de 1 pulgada. Recordemos que tiene un 8 imaginario aquí abajo. Entonces, 8 entre 8, 1. Entonces, es la varilla de 1 pulgada. Es igual a 2.54. Y así tenemos hasta la varilla más gruesa, que es la del número 12. ¿Sí? Esta varilla entonces sería, si ya sabemos que la del 8 vale 1, entonces va a ser 1 pulgada. Y para 12 faltan 4, 1,5 pulgadas. Esta es la varilla más gruesa que podemos encontrar en el mercado. Y su diámetro es de 3.81 centímetros. Bueno, ya que quedó claro esta parte, espero que sí. Vamos a explicar. Todas estas varillas pueden venir con o sin corrugaciones dependiendo de lo que se necesite. Pero la del número 2 es la única cuya presentación es siempre lisa. Es lo que conocemos coloquialmente como alambrón. Alambrón. Esta varilla, si ustedes les dicen, necesito una varilla del número 2, pueden ir a la ferretería y pedir, necesito alambrón. Va a ser esta varilla. Correcto. Otra cosa, el alambrón no viene en esta presentación de 12 metros. El alambrón se vende enrollado y se pide por metro. Ay, qué feo. Lo siento. Por metro. Esto es muy importante porque el cálculo que vamos a hacer puede ser engañoso. Y esa es una de las cosas que estoy intentando evitar, ¿sí? Ser lo más concreto posible. El alambrón se vende por metro, a diferencia de todas las demás varillas que se venden en presentaciones de 12 metros dobladas por la mitad, ¿sí? Entonces, pero para las viviendas se utilizan estas dos. Y más comúnmente la del número 3. Número 3 y número 4 son mayormente las que se usan en las viviendas. Ok, una vez que ya quedó claro esta parte de la explicación, vamos a proseguir con los cálculos. Correcto. ¿Ok? Tenemos la misma zapata. Aquí mide 80 centímetros. Aquí mide 20. Aquí mide 25. Y aquí mide 20. Correcto. Pero
si vemos la correcta sección de esta zapata, vemos esto. Ok. Vamos esto así, así y así. Y aquí tiene dos dobleces. Vamos a poner que tiene dos dobleces. Y luego tenemos esto aquí. Estas otras cuatro varillas y vemos esta parte de aquí. Ok, aquí me salió muy pegado todo, pero esto es una parte sumamente importante al momento de construir las cimentaciones. Regularmente, el metal de las zapatas y de las construcciones tiene que estar entre 2.5 a 3 centímetros adentro del concreto. Quiere decir que de aquí, de este punto a este punto, deben haber más o menos 2.5 a 3 centímetros para que el acero pueda hacer su trabajo y no sufra ante las inclemencias de la intemperie. Entonces, pero para fines prácticos de la clase, estas varillas estarán a 2.5 centímetros dentro de la zapata de concreto. Ok. Entonces tenemos entonces todas estas varillas, esta, pueden ser del 3 o del 4, del 3 o del 4, del 3 o del 4, lo mismo que para esta, 3 o del 4, e inclusive esta que se dobla así, puede ser del 3 o del 4. Lo único que va a ser de alambrón o varilla del número 2 va a ser esto. A esto se le conoce como estribo. Es la parte que arma y que conjunta a las varillas. Es un estribo. Normalmente esto se indica en los planos de cimentación, más específicamente en los planos de detalles estructurales, en donde se especifica esta cosa también. Estribos de varilla del número 2 a cada, esto no va a ser una arroba, va a ser a cada 20 centímetros. Centímetros más, centímetros menos, algunos los trabajan como 15, otros como 20. Eso va al criterio del constructor y también puede ser que del ingeniero calculista. Entonces, pero no, para fines prácticos de esto, vamos a hacer que los estribos sean varillas del número 2 o alambrón a cada 20 centímetros. Es decir, que si vemos esto, va a ser algo así. Tenemos aquí las varillas, ¿no? Aquí, las varillitas, ¿no? Tras. Y los estribos va a haber otro aquí. A 20 centímetros. ¿Sí? A 20 centímetros. El primer estribo y el segundo va a estar a 20 centímetros y el tercero va a estar a 20 centímetros. Es decir, cada 20 centímetros se va a poner uno de estos del número 2. Pero también se pone uno de estos que están doblados así. Entonces, también aquí. A 20 centímetros. Entonces, tanto este estribo como esta formita de varilla van a estar siempre en el mismo, van a ser como una relación simbiótica, ¿sí?
Si este lo ponemos a 20 centímetros, este también lo ponemos a 20 centímetros. Entonces vamos a considerar que esto y esto siempre van a estar a 20 centímetros, dependiendo, claro, de lo que diga el plano de cimentación en la parte de detalles estructurales. Ahora, si le hacemos zoom a esta parte, vamos a suponer que aquí es un zoom, vamos a ver que esto tiene que hacer una curva, ¿sí? Porque si lo ponemos a 90 grados, pues la varilla se va a romper, y lo que no queremos es que se rompa. Entonces, siempre se va a hacer esta curvita, tanto aquí como aquí, ¿sí? Y estas curvas las vamos a considerar como 7 veces el diámetro de la varilla de la que estén hechas. Es decir, si están hechas de varilla del número 3, esta curva va a ser 7 veces el diámetro de la varilla del número 3. Si fuera del número 4, esta curva va a ser 7 veces el diámetro de la varilla del número 4. ¿Ok? Esta parte espero que ya haya quedado completa y bien entendida, porque lo que viene es el cálculo de la zapata de 200 metros. ¿Sí? Correcto. Ok. Entonces, supongamos que estamos calculando cuánto se lleva este estribo de centro. Ok. Entonces tenemos, ya lo dijimos anteriormente, va 5 centímetros, 2.5 centímetros adentro. Y como es 2.5 centímetros aquí y 2.5 centímetros acá, son 5 centímetros de la altura absoluta de la zapata. Si la altura de la zapata es de 45 centímetros, esto va a ser esta parte de aquí, junto con esta, va a ser de 40 centímetros. 40 centímetros. Más 40 centímetros. Porque son estas dos. Y luego tenemos esta de acá con esta de acá. Y esto mide 20, la medida absoluta de esta parte de la zapata es de 20 centímetros. Menos 2.5 de aquí, menos 2.5 de aquí, nos da 15. Más 15 centímetros, más 15 centímetros. ¿Nos da cuánto? 40 más 40 son 80. 15 más 15 son 30. 110 centímetros. Ahora, la curva, tenemos que calcularla. Entonces, vamos recordando que esta curva tiene que ser 7 veces el diámetro de la varilla. La varilla del 2 perdón, tiene un diámetro de 0.63 centímetros. Esto por 7 nos da 4.41. Pero esto, centímetros, es para un doblez. Y aquí tiene dos dobleces. Entonces vamos a considerar que si esto es para un doblez, lo multiplicamos por 2, nos va a dar 8.82 centímetros. 110 centímetros más 8.82 centímetros nos da 118.82 centímetros. Correcto. Esto es lo que se va a llevar cada estribo. 118.82 centímetros de alambrón o varilla del número 2. Ahora, estribos a cada 20 centímetros. ¿Cuánto nos vamos a llevar? Nos va a decir el albañil, señor arquitecto, ¿cuánto de alambrón vamos a tener que comprar para una zapata de 200 metros? Muy simple.
Para saber el número de estribos, dividimos esos 200 metros entre .20, que son los centímetros a los que va a estar separado cada estribo. Nos va a dar igual de 1000 estribos, ¿sí? Correcto, ¿sí? Sí, porque cada metro se va a llevar 5 estribos, por 200 son 1000 metros, es lo mismo, ¿sí? Entonces, se va a llevar esta zapata de 200 metros, son 1000 estribos. Bárbaro, 1000 estribos. Entonces, estos 1000 estribos los vamos a multiplicar por esto. Ah, perdón, se me olvidaba. Esto lo convertimos a metros y nos da 1.18 metros. Es decir, cada estribo de estos se va a llevar 1.18 metros. Entonces, estos 1.18 por los 1000 estribos, ¿sí? Por 1000 serán 1180 metros. ¿Por qué? Porque el alambrón se lleva, se compra y su presentación es por metros. Entonces, si nos dices el albañil, señor arquitecto, ¿cuántos metros de alambrón nos vamos a llevar para la zapata de 200 metros? 1180 metros de alambrón. Ok, ahora vamos a calcular estas formitas de aquí, que son de la varilla del número 3 o del número 4. Vamos a trabajarla como del número 3. Recordemos también que estos van a la par de estos estribos. Entonces también va a haber una cada 20 centímetros. Entonces van a haber 1000 de estas formitas aquí, en esta zapata de 200 metros. Entonces, para calcular esta parte, el largo de esta estructurita de alambre, de varilla, perdón, del número 3, si aquí tiene que ir a 2.5 centímetros y aquí a 2.5 centímetros, a 80 le restamos 5 centímetros y nos da 75 centímetros. Ahora recordamos que estas curvas las consideramos como 7 veces el diámetro. Entonces, 7 veces el diámetro va a ser igual. El diámetro de la varilla número 3 es de 0.95. 0.95 centímetros por 7 nos da 6.65 centímetros. Esto se lo sumamos a estos 6.65 centímetros. Son 75 más 6.65 nos da 81.65 centímetros. Correcto. Esto es el largo de cada una de estas pequeñas estructuras. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Hay 1000 de estas. ¿Cuántos metros de varilla del número 3 vamos a comprar? Simple. 81.65 centímetros. Perdón. 0.8165 centímetros por 1000. 0.8165 por 1000 nos va a dar 816.5 metros de esta varilla para esta pequeña estructura. Necesitamos 816.5 metros de varilla del número 3. Ah, pero resulta una cosa. Como ya es varilla del número 3,
ya viene en presentación de 12 metros. Entonces, 12 metros, ¿cuántas veces cabe en 200 metros? Suponiendo que las varillas no van empalmadas, sino que van juntas, porque también este empalme lo tenemos que considerar a la hora de la construcción. Pero para fines prácticos de este video, las varillas van a estar así, ¿no? Entonces, pero estoy divagando. Ok, entonces, si se necesitan 865 metros de estas, de varillas de número 3, perdón, entre 12, ¿sí? 816, perdón, 0.5 centímetros, metros, estoy confundiéndome, qué error. 816.5 metros entre 12 metros, que es la presentación de la varilla estándar, ...68 varillas. 68 varillas. Únicamente para esta parte. ¿Sí? Para esta parte. Para esta pequeña estructura. Pero ahora, aquí también tenemos varillas del 3, que es lo mismo. Si lo viéramos así, estaría así. Con su cosita esta aquí. Pero esto ya lo calculamos. Se requieren 68 varillas para esta pequeña estructura. Pero estas varillas, tenemos 8 de estas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, esta fue la parte en la que divagué. Pido disculpas. Ahora sí, no contamos el empalme, sino contamos así. Y dividimos los 200 metros totales de la zapata entre 12, que eso es la presentación de las varillas. 200 metros entre 12 nos da 16 varillas. A ver, esta parte para 200 metros estamos 16 varillas, porque nos da 16.6, pero no nos van a vender 16.6 varillas en la tienda. Entonces, 16 varillas, correcto. Pero esto es de una sola parte. O sea, 200 metros van a ser requeridos 16 varillas en esta sola línea, pero tenemos otras 7 más. Entonces, muy simple. 16 por 8. 16 por 8 128 varillas para esta parte, ¿ok? Entonces, si teníamos 16 en cada una de estas, o sea, seguiditas 16 para cubrir los 200 metros, tenemos 8 varillas en total que conforman la estructura interna de la zapata. Necesitamos 128 varillas para cubrir esta parte, más estas, que son las que forman esta pequeña estructura de aquí. Entonces, 128 más 68 nos da 196 varillas, ¿sí? Del número 3. Número 3. Porque si recordamos, también necesitamos 1180 metros de varilla del número 2 o alambrón. ¿Ok? Entonces,
Ya tenemos los cálculos, ya sabemos cuál es la proporción del concreto, cuál es la proporción del cemento, arena, grava y agua que se va a llevar esta zapata de 200 metros. Y ya sabemos que también se va a llevar 1180 metros de alambrón para los estribos a cada 20 centímetros y se va a llevar 196 varillas del número 3 para cubrir todas estas varillas y cubrir esta pequeña estructura. Entonces, ya que sabemos los resultados, doy por terminado este cálculo y les agradezco mucho su atención y espero haber cumplido con las especificaciones del video. Muchas gracias, que tengan buenas noches, hasta luego.